Gracias a todos por aceptar esta invitación a sumarse a nuestro ciclo de episodios cartográficos. Esta vez me toca a mí y estoy contenta de esto. Voy a presentar una serie de reflexiones articuladas sobre un objeto, un artefacto que es bastante familiar para todos nosotros. Yo lo que voy a tratar de hacer es una especie de recorrido de historia cultural para abordar cómo fue que este mapa, el mapa del Metro de Londres originalmente, se transformó en una suerte de lenguaje cartográfico universal. De ahí es que elegí el nombre Esperanto para la presentación, porque esto ocurre en un contexto en el que la cartografía temática todavía era una suerte de torre de Babel, no existían estas convenciones gráficas que hoy reconocemos como naturales. Entonces, lo que yo voy a hacer es plantear unos ejes de análisis, tomando como punto de partida que este tipo de mapa, en general los mapas, pero me voy a concentrar en este caso empírico, fue y es un dispositivo. Y con esto me quiero referir a que tiene la capacidad de modelar la percepción espacial, ¿no? Tiene cierta agencia que opera sobre el imaginario espacial de la sociedad que usa o está familiarizada con este mapa. Por otro lado, también puede pensarse que es un dispositivo en tanto se volvió una imagen, el término no me parece muy feliz, pero es claro, hegemónica, ¿no? Una imagen que de tan hegemónica se naturalizó en el sentido común, no requiere mayores instructivos para ser decodificada y utilizada. También otra dimensión de su aspecto de dispositivo tiene que ver con los usos sociales de este mapa, el uso como herramienta para la movilidad, que eso le dio cierta capacidad para regular, controlar, diría Foucault, eh, el espacio, el cuerpo y la movilidad. Y finalmente, pero no menos importante, de hecho tal vez es uno de los aspectos que a mí me llevó particularmente a reflexionar sobre esto, es el impacto que tuvo, la capacidad que tuvo para trasvasar a otros dominios que no tienen nada que ver ni con el metro, y ni siquiera con una eh, dimensión espacial o geográfica, ¿no? Entonces, a ver, acá tenemos a nuestro protagonista, Harry Beck, que es el autor del mapa en cuestión, un británico, un inglés, que nació en el año 1902 y que fue empleado de la compañía de transportes de Londres desde muy jovencito. Voy a hacer unos breves comentarios sobre esta compañía de Londres, ¿no? El subterráneo de Londres es uno de los primeros del mundo, que empezó a funcionar en 1863, y que al inicio del siglo XX era operado por lo menos 4 compañías principales que gestionaban las líneas en funcionamiento. No funcionaba como una red integrada. Esto, para los temas que estamos tratando acá, significaba, en concreto, que cada operador tenía un mapa específico, no había un mapa de la red de metros. Y este logo me gusta por el estado, ¿no?, de diseño, de dibujo a medio terminar, que es la perspectiva con la que yo quiero abordar esta presentación. Lo que yo voy a contar es una historia inacabada, y por otro lado, todos los mapas son también objetos inacabados. Entonces, a ver, volvamos a Beck, ¿no? Beck hace una propuesta, su trabajo no era necesariamente como dibujante dentro de la Compañía de Londres, pero cuando se da esta fusión de las líneas, de las operadoras, que no es una fusión económica, mercantil, sino la idea de que surge eh, una oficina que gestiona de manera integrada esas líneas autónomas y poco a poco las va integrando. Esta misma oficina
propone hacer un concurso, una convocatoria, para diseñar un único mapa que reúna todas estas líneas que funcionaban por separado en un único sistema de comunicación. Entonces, Beck se postula a este concurso con un boceto muy parecido a este que yo estoy mostrando acá, donde alcanzan a verse los principios de su red, ¿no? Que son que las líneas de los metros se cruzan básicamente en ángulos de 45 y 90 grados entre sí. Esto es un principio del diseño gráfico que hoy está muy incorporado, pero que en este momento resultaba bastante innovador y que provenía de los conocimientos que Harry Beck tenía de electrónica. Él lo que está haciendo en este momento es establecer correlaciones entre el movimiento, la circulación de la electricidad y la circulación de las personas. Bueno, acá hay otro diseño un poco más acabado, pero vamos a decirlo brevemente. Perdió el concurso al que se postuló, ¿no? No ganó. Entre las cosas que se le objetaron es que su objetivo de garantizar la legibilidad del mapa, de mejorar la visualización de la red, no se conseguía del todo, básicamente por la tipografía. No había manera de incluir los nombres de las estaciones de esta red sin que se empantanara visualmente la imagen. Esta es una cuestión que se volvió una obsesión para Beck, sobre la que siguió trabajando el resto de su vida. Acá hay un detalle de sus dibujos a mano alzada, donde le ensaya diversas opciones, ¿no? Todas corresponden a la misma zona. En una vemos que las estaciones, aquellas de correspondencia, están unidas. Las estaciones de correspondencia tienen un diseño con un círculo vacío en el medio, mientras que las otras suelen ser rayitas o círculos redondos llenos. Que también, bueno, prueba agregando información adicional. Las estaciones de correspondencia tienen una tipografía mayúscula, mientras que las otras no. O incluso también practica hacer otros diseños adicionales para las estaciones de transbordo, como este cuadrado que vemos acá. Este es un poco el detrás de escena del trabajo de Harry Beck. Y aquí tenemos el contexto, ¿no? El primer mapa de la red, que toma el nombre de Underground, que formó parte de este diseño, de este concurso en general. Yo me estoy refiriendo nada más que a los mapas, pero también incluía un concurso de nombres, de cómo llamar a esta nueva red integrada. Ganó Underground sobre otros. Curiosamente también lo ganó sobre Tube, el tubo, que es el sobrenombre con el que hoy se conoce y se usa en el lenguaje coloquial para referirse a esta red. Pero este es el primer mapa que se hace al año siguiente de la electrificación de la red. Todavía vemos aquí la abundancia de información de la superficie. Lo que vemos en líneas grises son arterias de comunicación de la superficie terrestre, e incluso informaciones adicionales como cementerios, teatros, bueno, algunos elementos que no tienen nada que ver con los datos necesarios para que un usuario de la red de transportes metropolitanos subterráneos necesite para tomar sus decisiones respecto de las líneas para elegir, las combinaciones para hacer, para trasladarse de un punto a otro. Este es el primer intento que la misma oficina de la que estamos hablando, que después va a llevar el nombre TfL, Transport for London, hace para limpiar esta superficie gráfica de aquella información superflua,
e incluye por primera vez líneas que están en construcción. Hay una proyección a futuro, además. Con lo cual podemos pensar que esta intencionalidad de limpiar la superficie cartográfica de aquella información que no es útil para el usuario, bueno, también está puesta en tensión con una información que tampoco es útil porque está hablando de cosas que no existen, pero que al mismo tiempo eran estrategias habituales en la cartografía de esta época, el proyectar las expansiones de todas las redes de comunicaciones, notablemente la ferroviaria y dentro de ellas, como un subtipo, las subterráneas. Este es el mapa que le ganó el concurso a Harry Beck, ¿no? Este es el mapa que el Stingenmore, que se coronó como el campeón de este concurso de los años 30. Ahora, aún así, la oficina decide al año siguiente imprimir el mapa de Harry Beck, que este es el que se imprime por primera vez. Este que vemos acá con el logo ya de la empresa, con el de Underground, con esta lógica más purificada de las líneas rectas, un diseño muy, muy geométrico, geométrico, euclidiano y topológico al mismo tiempo, en el que consigue incorporar de una manera aceptable y legible los nombres de las estaciones, los colores que no son los definitivos, porque acá vemos, por ejemplo, que el naranja y el rojo aparecen superpuestos y los que se va a buscar en los años siguientes es mejorar el contraste entre los colores para todavía mejorar todavía más la legibilidad del usuario, que no tenga que verse con demasiado detalle. Esto va a ocurrir todavía todos los años 30, que es el año de mayor transformación de este diseño. Incluso aparece como única información de la superficie el río Támesis. Y lo menciono porque sobre esto voy a volver. La cuestión es que en 1933 la TfL imprime 750.000 copias de este mapa, que se distribuyen gratuitamente entre los usuarios. Acá vemos este en particular, si prestamos atención, tiene los dobleces porque es un mapa de bolsillo, un mapa que se puede doblar y consultar en el momento. Es un mapa de uso diario, pero también fue reproducido en escala mural y colocado en todas las estaciones de metro. Siguiendo cronológicamente la historia de los mapas del metro de Londres, ya vemos que en 1960 se mantiene de una manera muy, muy reconocible las innovaciones gráficas que proponía Beck, pero ya para esta altura la TfL había crecido mucho, incorporado un nuevo equipo de dibujadores y diseñadores, dibujantes y diseñadores, y lo borran a Beck del mapa, ¿no? Usan lo que les sirve, la red se va expandiendo, una de las virtudes que tenía esta red era la posibilidad de, ¿no?, de tener un espacio suficiente como para seguir haciendo crecer el mapa conforme creciera el diseño de la red, el diseño empírico de la red. Acá vemos el mapa original donde la firma de Beck aparecía, pequeñita, pero aparecía en una esquina del mapa, que fue directamente borrado. Este es el mapa actual, donde hay una autoría institucional de la, ¿cómo se llama?, del City Hall, de la municipalidad, no sé bien la traducción para utilizar, de Londres, junto a la compañía de gestión del transporte de Londres, donde Beck ya no figura, y de hecho Beck, cuando pasó esto en los años 60, se envuelve en una disputa con la compañía, con los nuevos dibujantes, una disputa que pierde,
no la gana, no es reconocida su autoría, él muere en los años 70 sin ningún tipo de reconocimiento a la originalidad intelectual, a la propiedad intelectual de su diseño. Ahora, yo dije que este mapa, una de las cuestiones que había introducido con bastante éxito, había sido modificar la percepción espacial del espacio. Y bueno, voy a elegir un detalle para mostrar esto. Acá vemos en los bordes, en los márgenes del mapa, por ejemplo, esta estación Uxbridge, y acá vemos Heathrow, donde están uno de los aeropuertos londinenses, este rulito que va entre las terminales del aeropuerto. Si nosotros lo vemos en este mapa, aparecen prácticamente en la misma línea, con lo cual podemos suponer que la distancia al centro es relativamente equivalente. Ahora, cuando lo vemos en un mapa analógico, vemos que Uxbridge, que estaría por aquí, y Heathrow, que estaría por acá, no tienen esa misma distancia geográfica, esa extensión en el espacio que se ve en el mapa. Y de hecho lo que hace el mapa es comprimir esa lógica espacial, alterarla, ¿no? Notablemente. ¿Y qué pasa? Pasa lo que va a pasar en muchas estaciones de metro antiguas, redes de metro antiguas, que vemos que en el centro es muchísimo más densa, y en las periferias se va expandiendo, se va dilatando, las estaciones son más espaciadas unas de otras, y en el centro, por la naturaleza del proceso de construcción de estas redes y de experiencia espacial urbana, en los inicios del momento de los procesos de urbanización y concentración urbana, la necesidad de la movilidad era otra. Esperen que no. Por eso es interesante este otro mapa, que sobre la base del mapa convencional actual, tenemos unos numeritos, si alcanzan a ver, que muestran el desplazamiento, el tiempo que lleva el desplazamiento entre una estación y otra. Vemos que, por ejemplo, en estas zonas del centro, 3 son los minutos, ¿no?, que llevan a pie, 7, 4, 8, a tal punto que a veces es mucho más sencillo y útil desplazarse a pie que utilizar el metro en estas estaciones del centro de la ciudad. Lleva mucho más tiempo bajar a la estación, esperar el metro, subirse al metro, salir, ¿no? Pero esto sí es útil en el centro, pero a medida que nos alejamos, vemos que entre estación y estación hay 25 minutos, 36, incluso acá vemos 76, ¿no? La espacialidad está alterada en esta representación cartográfica, que para los londinenses o los usuarios de estos mapas, lo que hizo en su imaginario fue acercar las zonas periféricas, incorporarlas al Gran Londres, que hasta ese momento parecían como zonas inexploradas. ¿Por qué? Porque si aparece la estación, estas Uxbridge, por ejemplo, que tomé como sintomática, pero podría ser cualquiera de las otras que se encuentran en las periferias. De hecho, incluso vemos las flechitas, porque estas líneas continúan, ¿no? No acaban donde termina el mapa. Aparecen como integradas, quiere decir que una persona que usa solamente la zona central del mapa, se desplaza solamente en la zona central de la ciudad, puede percibir que con solo el hecho de permanecer en el tren, puede llegar a zonas que antes quedaban fuera de su concepción espacial urbana, algo que no formaba parte de la ciudad, con el solo hecho de fijar su cuerpo en el mismo espacio, en el mismo vagón, puede llegar sin tomar ninguna decisión extra. Y acá quiero mostrar más o menos el mismo tipo de experiencia espacial y percepción espacial que se da con otras redes.
de metro, ¿no? En el caso de Nueva York vemos la diferencia entre un dibujo, una representación analógica y una topológica, lo mismo en San Pablo, en Brasil. Esta tal vez es la más radical, ¿no? Este es el diseño que vemos en Austin, Texas, que casi hay una transformación, podemos decir incluso filosófica, como algo que tiene un diseño geográfico, no vamos a decir complejo, pero sí apropiado a un espacio, entre comillas, real, cuando se lo transforma en un mapa. Eso es algo que también pasa en Río de Janeiro. Queda una línea, ¿no? Que solo tiene como función representar la continuidad y la contigüidad de ciertas estaciones. Lo mismo o parecido en Montreal, en Tokio, que es una red bastante más densa, pero vamos a ver que ocurre lo mismo que en Londres, ¿no? El centro está mucho más comprimido que la periferia, y cuando se pasa a este diseño beckiano, aparecen mejor distribuidas, garantizando cierta visualización orientada hacia la practicidad de uso del mapa. Y en el caso de Barcelona, tal vez lo más llamativo es que cambia completamente la orientación espacial del mapa, ¿no? Una Barcelona que va del noreste del noreste al sudoeste, cómo queda horizontalizada. Acá. Tengo que pasar. Ahí. Yo les dije que retuvieran la idea del río, de Londres. ¿Por qué? Porque en este fanatismo por sacar toda información que no tuviera nada que ver con la superficie, o que no tuviera nada que ver con lo estrictamente subterráneo, en el 2008 se tomó la decisión de sacar el río, ¿no? Porque ¿para qué poner el río si la gente se mueve por abajo y no ve el río? Bueno, generó un escándalo nacional. Y todos los diarios, yo acá saqué un extracto de Guardian, bueno, reclamaban la incorporación del río porque funcionaba mentalmente como una referencia espacial para los habitantes, ¿no? Hay un tipo de segregación espacial, podríamos decir, de valoración positiva y negativa, ¿no? El norte es el área más valorada, el norte del Támesis y el sur del Támesis, entonces la desaparición del río también confundía esta connotación más subjetiva del espacio, por decirlo brevemente. A tal punto que el alcalde, Boris Johnson, tuvo que intervenir, y en 2009 el río finalmente fue reintegrado, por decirlo mejor, al mapa de metro. Y este es un indicio de cómo el lenguaje cartográfico del metro de Londres empieza a formar parte de la identidad con la que se piensa la ciudad misma. Acá vemos el skyline de la ciudad, a la derecha en una fotografía, a la izquierda en un gráfico en el que cada línea representa uno de los edificios emblemáticos que se recortan en la línea de horizonte de la ciudad. Y como verán, el río no desaparece, ¿no? Aunque no tiene ninguna función específica, porque el skyline que se recorta, esa manera de ver el horizonte de la ciudad, está justamente tomada, como ven en la fotografía, desde el río mismo, ¿no? Pero bueno, acá, este es uno de los ejercicios donde vamos a empezar a ver cómo las líneas de metro
son reconocidas como elementos constitutivos de la imaginación geográfica londinense. El otro aspecto al que yo me referí para hablar del dispositivo cartográfico del mapa del metro londinense que creó Beck, Harry Beck, tiene que ver con la expansión, la universalización de este modelo hacia otros casos de las redes de metro de todo el mundo. Los elementos, los ejemplos que yo voy a sacar fueron tomados de este libro, un libro muy interesante, que retoma los desarrollos, la evolución de los mapas de metros de todas las ciudades del mundo. Es un libro que hicieron unos diseñadores gráficos y un periodista. Entonces, bueno, voy a empezar por Buenos Aires, que es algo que por ahí a la mayor parte de la audiencia de hoy nos resulta conocido. Sí, ya vamos a ver que faltan, que está incompleto, no está la línea H y eso, porque el libro tiene unos años, es creo que del 2008. Pero sí, lo que quiero mostrar rápidamente es este desplazamiento de diseños más analógicos geográficos a diseños más esquemáticos diagramáticos. En la Ciudad de México lo mismo, vemos una red más reducida. Después, como muy a la moda, se incorporan estas arterias de comunicación que aparecen en superficie y finalmente se eliminan para adquirir este lenguaje de líneas de colores que se intersectan en ángulos de 45 y 90 grados, porque son los que mejoran el espacio de legibilidad para incluir los nombres, y los puntos de intersección y de estaciones. Lo mismo para París. El orden de lectura acá es de arriba de izquierda a derecha y abajo de izquierda a derecha. En la ciudad de Barcelona lo mismo, acá vemos también cómo a medida que se va complejizando la red, también se va complejizando el mapa, y curiosamente lo que en el primer mapa es prácticamente imperceptible, que es el mar. Barcelona no es una ciudad que tenga un río en el medio, pero el mar forma parte de esta manera de pensar la ciudad, y sí aparece claramente en el último mapa, ¿no? Acoplándose a estas convenciones cartográficas asociadas al mapa de Harry Beck. En Washington DC algo similar, también vemos el río, en Moscú también. Lo que se puede ver, lo que permite ver este diseño esquemático, son patrones espaciales de distribución de densidad de la red. Incluso en las ciudades orientales, ¿no? Eso queda muy cerca de Pekín. Para dar alguna idea yo me referí a la universalización o la adopción universal de este patrón cartográfico, y solamente para, sí, hacerlo extensivo, algo más que no sea Occidente, a pesar de que la palabra universal hace mucho ruido y tiene sus limitaciones y está lleno de contraejemplos, pero en el caso del lenguaje del diagrama de Beck, sí se puede hablar, tal vez más que en muchos otros casos de cartografía, temática sobre todo, sí aparece como en algún grado, en algún punto, universalizable. Como síntesis, para resumir lo que vengo diciendo hasta ahora, me interesa mostrar un mural que aparecía, porque no existe más, en una estación de metro en Berlín, en la Bernauer Straße, donde se representaban sobre un mural en mosaico justamente estos diseños diagramáticos de las redes de subterráneo de distintas ciudades del mundo. Y puestos en conjunto, armando una serie, resultan comparables. Una de las ventajas del diseño de Beck, como la de cualquier diagrama, es la posibilidad de comparar
la densidad, los patrones espaciales, la relación entre centro y periferia, si es un diseño radial o concéntrico, si es un diseño extremadamente denso o por el contrario disperso. En fin, una serie de comportamientos espaciales que son a su vez los que dan cuenta de las posibilidades de movilidad utilizando este sistema de transporte dentro de una ciudad. Ahora, el punto central de la propuesta de Harry Beck, según sus propios términos, según su manera de pensar, y acá se nutre de su experiencia con los circuitos electrónicos, es que para él lo importante es la conectividad, las conexiones. Y por eso en sus mapas se preocupa por garantizar cada vez con mayor eficacia la visualidad y la visualización de tales conexiones y no de otro tipo de información. Y este punto es el que se transforma en el eje principal de las adaptaciones que se van a hacer de la propuesta de Beck y que van a trasvasar a otros dominios de la vida social, que yo me refería como el último punto que consagraba la propuesta de Beck como un lenguaje que va más allá de lo cartográfico y va mucho más allá, por supuesto, de lo que tiene que ver con la movilidad espacial, sino como formas de pensar el mundo o, por supuesto, distintos aspectos del mundo. Y acá voy a pasar rápidamente sobre algunos ejemplos de usos del lenguaje de Harry Beck por sobre otras maneras, otros temas, mejor dicho, ¿no? Acá hay una representación de estilos de música, ¿no? Por ejemplo, el soul, el reggae, el pop, y en lugar de representarlos como, bueno, igual que la red de metro, cada uno de estos tipos de música está representado por una línea de color que a su vez se intersecta con otros para mostrar que ninguno de estos tipos de música necesariamente es una forma pura y que hay fusiones entre ellos, que en este caso los puntos de contacto son grupos o cantantes, ¿no? Mostrar que algunos de ellos basan su creación musical a partir de la fusión justamente de distintas tradiciones de estilos musicales. Lo mismo con las películas. Cada una de estas vías está representando un género cinematográfico. A ver, por decirlo muy rápidamente, la línea 2, la violeta, habla de las películas románticas y la 3, amarilla, de comedias. Y sí, sabemos que es muy habitual referirnos a una película como una comedia romántica. Entonces, en el cruce de estas líneas, en los cruces de las líneas 2 y 3, vamos a poder encontrar algunos ejemplos de películas que son catalogadas como comedias románticas. También se hicieron ensayos, en este caso es el artista Michael Thompson, de representar mapas basándose en estas conexiones. Acá las conexiones están dadas por, bueno, los países, pero sobre todo por las capitales de esos países, ¿no? Las capitales aparecen como estos círculos en blanco que conectan ciudades. Acá aparece esta jerarquía de los nodos en una red, hay nodos, si bien la red conecta puntos y nodos, no todos esos nodos tienen la misma jerarquía, y acá esa jerarquía está dada por el estatus jurídico-político de esas ciudades, que son las capitales de los estados. Para ir a un caso que no tiene nada que ver con la espacialidad, la geografía, los países, hay un
caso del árbol de la vida del Cábala, donde lo que se representa son valores morales, pero a partir de esta conectividad, en un ejercicio cómico, como lo llama su propio autor, para recuperar la geometría de la propuesta de Beck, que es el principio epistemológico de su diseño, aplicado a un sistema de creencias que también tiene mucho de pensar la simetría, la geometría y las conexiones como maneras de pensar en un equilibrio espiritual. Algo más interesante todavía, recuperando la preocupación por la conectividad, es este mapa debajo de la piel, que lo que representa son sistemas, los sistemas orgánicos, ¿no? El sistema coronario, el sistema endocrinológico, el sistema digestivo, el sistema óseo, urinario, pero relacionados, ¿no? Porque si bien nosotros, por ejemplo, en la escuela los aprendemos por separado, aprendemos el sistema digestivo, el sistema óseo, bla, 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 ¿no? Lo que los muestra acá como un sistema integrado, que es como ocurre en realidad, digamos, como ocurre en el cuerpo humano, que no funcionan de manera separada, sino integrada. Y acá una especie un poco más humanizada, pensando en algo que podrían ser interpretado como raíces o como venas, pero lo mismo, ¿no? Haciendo esta relación, si bien acá no representa un cuerpo, al revés, lo que se hace es llevar la vitalidad humana a un esquema geométrico. En una pasada muy rápida sobre distintos ejemplos, algunos ya los mencionamos, como el de las ciudades, el de las películas, hay uno de las principales corporaciones económicas, Microsoft, New York Times, Google, pensando también cómo se intersectan, pero quisiera detenerme 2 segunditos en la imagen central, que es un póster infantil, un póster dedicado a los niños que están en esas tempranas edades de alfabetización, en donde con una estética reconocible de los mapas de metro, se arman letras, y acá las estaciones lo que tienen son palabras que empiezan con cada una de esas letras en cuestión. Entonces hay una familiaridad, una especie de instancia lúdica de combinar el lenguaje gráfico con el lenguaje alfabético, ¿no? La red de metro sigue en Londres, vuelvo, ¿no? Hablando de la relación entre arte y cartografía, que me parece un campo súper fértil. Muchos de los que están acá saben que estoy trabajando con eso. Acá la estoy viendo a Marta, que sabe que estamos trabajando, Marta Penos, que estamos trabajando, con Marina también, con Paula también. Bueno, no voy a empezar a mencionarlas porque se me va a ir el tiempo, pero bueno, la TFL hace un concurso todos los años para... como les dije, son mapas de bolsillo, ¿no? Estos que se utilizan hoy en día, se reparten gratuitamente a las estaciones de metro, para diseñar la portada de ese mapa de bolsillo. Este es más o menos el formato que tienen. Acá vemos que las estaciones son los anteojos, ¿no?, de los usuarios, ¿no? La relación entre visión y visualidad y desplazamiento y líneas de metro. Y voy a mostrar algunos ejemplos que son los que más me interesaron a mí particularmente. El que ganó en el 2006, donde va la antítesis de la legibilidad que propone el diagrama de Beck con la complejidad que supone toda conectividad, ¿no? Que toda experiencia personal y subjetiva del espacio, salirse de esa esquematización limpia y aséptica que se supone garantiza la movilidad sin mayores equívocos, a decir, bueno, en realidad tampoco es tan fácil de usar.
Y otro ejemplo de mis favoritos, porque la artista es una de mis favoritas, de Yayoi Kusama, una japonesa que tiene una obsesión muy clara y muy definida por los puntos. Aquí vemos una de sus obras, ¿no? Ella trabaja con el punto y la repetición como dispositivos creativos, y lo que hace es transformar las líneas en puntos, manteniendo los colores de las líneas existentes, en esta portada que ganó el concurso de 2011 para la composición de los mapas de bolsillo, y a su vez en sí mismo, si lo observamos, forma un solo punto, ¿no? La conjunción, la red misma aparece como un punto. Como un punto, y también podría pensarse como un mundo, porque tiene esa idea de globo terráqueo. No sé si la veo yo sola por una cuestión de formación profesional, pero bueno, más allá de eso, hay otro punto mayor que los contiene, ¿no? Que contiene estos puntos de las redes. Y también hay otras maneras de vincular los mapas con el apodo que lleva la red, que es the tube, el tubo. El tubo, si queda un poquito de tiempo, voy a mostrar. El tubo es la manera en la que se llama coloquialmente. No casualmente, cuando les mostré que el concurso por los mapas al inicio del siglo XX, también hubo un concurso por el nombre de la red, que ganó Underground. Pero otro de los nombres propuestos había sido el tubo, porque los canales por donde circula el subterráneo, entre paréntesis, solo el 45% de la red del metro circula underground, el otro 55% circula por superficie. Pero bueno, esos túneles originales de la red tienen forma circular, por eso parecen tubos. De ahí es que viene el nombre. Entonces acá están los tubos de un trombón, acá el tubo aparece como el título de una obra artística, acá el tubo es un juego de palabras y de objetos entre el tubo del pomo, ¿no? de la pintura, del acrílico, y los tubos que forman, porque esta obra no es una obra plana, sino una obra de volumen, en donde cada hilo de acrílico forma un tubo en sí mismo, e incluso esto se transformó en una especie de commodity. Esta obra está en la Tate Gallery y ahí mismo se vende el póster. Con motivo del 150 aniversario de la inauguración de la red de metro de Londres, se inauguró en 1863, en el 2003, ayúdenme con las cuentas, 2003, 2013, da igual, Lego puso a disposición de la TFL una cantidad de montajes de la red con sus clásicas piezas. En este caso en particular vemos un empleado real de la red de metro con su hijo, inaugurando, desvelando, destapando uno de los mapas que aparece en una de las estaciones del metro de Londres. Acá vemos la imagen en sí, ahí se ve 150 aniversario, acá el homenaje, cómo aparece en alguna de las estaciones. Y para ir terminando, algo que es tal vez más poético que otra cosa, todos sabemos que todas las redes subterráneas, sobre todo aquellas que se expandieron mucho, a lo largo de su vida, se fueron modificando, no solo por la expansión de la red, sino también porque algunas estaciones quedaron en desuso, fueron cerradas o porque quedaban muy cerca entre sí, porque dejaron de ser funcionales, algunas fueron bloqueadas y tapadas, otras siguen siendo visibles. En Barcelona hay muchas, cuando uno se desplaza puede ver estaciones que quedan iluminadas para que quien se está desplazando en el tren las pueda ver. Pero acá lo que muestra es aquello que no se ve. Si bien el mapa del metro tiene como función principal mostrar lo que se ve y lo que se va a usar, este es como el antimapa, muestra aquellas estaciones fantasmas
que no se ven, pero que forman parte de alguna manera de ese espíritu de lo que está debajo de la Tierra. Porque en el fondo todo lo que está debajo de la Tierra no se ve. Hay, por un lado, el antimapa, la antítesis del mapa de metro o de aquello que moviliza la creación de mapa, pero también el hipermapa, aquel que muestra aquello que tampoco se ve siquiera debajo de la superficie. Y sí, para cerrar, quiero traer de nuevo esta imagen con la que elegimos promocionar este encuentro, porque los elementos que aparecen en la imagen, digamos, la postal como un objeto efímero, el tintero y la pluma, traen a colación que este y todos los mapas son nada más ni nada menos que un dibujo, que una creación. No son obras estables, no son obras que están hechas para durar indefinidamente en el tiempo, no son obras que no tienen nada que ver con la cultura, con la sociabilidad y con el uso y con las maneras en las que se piensa el espacio. No están exentas de contradicciones, de reescrituras. Y bueno, finalmente esto es un mapa, este es el mapa de Londres, pero la gran parte de mis reflexiones procuran que nos sirvan a todos para seguir pensando en otros mapas y no para cerrar la discusión acá. Y con esto quiero cerrar la presentación. Gracias a todos. A ver si tengo... Bueno, este es mi propio mapa de Londres donde no se ve nada, y acá sí unas ideas de estos túneles por los que circula el metro, que son circulares, de donde proviene la idea de tubo. Y esta imagen bonita de 1906, para cerrar. Listo. Super, Car. Te aviso que tenemos tiempo ilimitado, así que... Ay, qué bien. Bien, sí. Entonces puedes mirar directamente que hay muchas preguntas en el chat. Espera. Los dejo así, ¿no? No saco la... sigo compartiendo, ¿no? Como quieras, por si alguien quiere volver ahí, o si querés ver a todos también. Bueno, no vas a ver a todos, pero... No. Como quieras. A ver, espera, porque... bueno, así no estoy viendo el chat. Si me lo querés leer, porque además también para que los que no lo están viendo, que la puedan, Bueno, dale. pueden escuchar las preguntas, ¿no? Para que hay un montón. Para que como al mismo tiempo fui aceptando gente que hasta último momento se estuvo, tengo muy chiquito el cuadradito este. También decir que pueden levantar la manito y abrirse el micrófono para que hablen, Sí, ¿no? o abrir y hablar, pero Sí. vamos a ver primero que habían quedado por acá. Bueno, gracias a todos, primero, por... Yo fui corriendo pensando que se iba a Primero, pasar. sí, primero Marta acá, porque preguntaba por qué después de haber perdido el concurso en la compañía, la compañía decía imprimir el mapa de Beck. Vamos, primera pregunta. Sí, bueno, en realidad imprimieron varios, no solo el de Beck. Uno ganó, ganar significaba ganar dinero, ¿no? O sea, lo que se concursaba no era solo la capacidad de producirlo, sino el dinero. Y no le tenían mucha confianza al mapa de Beck porque decían que la gente no lo aceptaba, no lo reconocía, no se sentía identificada, de que los otros mapas eran más parecidos a lo que conocían hasta entonces o hasta sus propias experiencias espaciales. Pero bueno, la historia ha llevado la vida del mapa de Harry Beck hacia otra dirección, pero no fue el único que se imprimió, ¿eh? Hubo otros también. Bien. Después hay una pregunta, hay muchos comentarios. Y hay alguien que dice que en el metro de la Ciudad de México hay una particularidad, que es que cada estación tiene un icono distintivo. Sí, bueno, eso también tiene otra historia, además de lo de los colores, que es para facilitar
David Palacio. Sí, David, ¿qué tal? Eh, para facilitar el uso, ¿no? Más que nombres, porque lo que mencioné antes, cuando las líneas eran gestionadas de manera separada en Londres, tenían el nombre de la empresa. La idea de reducir, simplificar cada vez más el uso, hizo que las estaciones pasaran a ser identificadas por un color o por un número, que es algo que, bueno, en el caso de Buenos Aires, por una letra, ¿no? Reducir al mínimo posible las referencias para que no hagan ruido entre sí. Y el caso de la estación, de la red de metro de México, esa iconografía, que es una iconografía además de comunidades indígenas, está y fue desarrollada con el objetivo de que aquellas personas analfabetas puedan reconocer las estaciones, por lo menos en su origen, en su génesis, estaba la intención de que aquellos que no podían leer el nombre de una estación pudieran reconocerla a partir de la iconología. Si quieres seguir, porque yo después quiero mostrar otra cosa que me quedó pendiente, pero sí. Sí, Mari, si querés hacer otra o los demás, porque yo voy a aprovechar para volver a decir otra cosa, después me quedó. No te escucho, ¿tenés el micrófono silenciado o soy yo que no te escucho? No, sí, perdón, lo tenía silenciado, estaba hablando hace un rato. Bueno, dice Irene que hay ciertos esquemas que le recordaron explícitamente a cuestiones del cuerpo, que parecían sugeridos en alguno de los primeros mapas, en el que ella veía un ojo estallado, ¿no? Después, claro, vos mostraste el del cuerpo, pero ella ya desde antes había dicho algo respecto al ojo. No sé, Irene, si querés comentar, pueden abrir sus micrófonos y preguntar también, está bien dejar anotado para mí. Después, muy interesante cómo ve que influyó en los diseños de los mapas, dicen Félix, bueno, te felicitan por la charla. Dice, las líneas de Buenos Aires, dice María Cristina Balestrini, no todas tienen sus murales de azulejos temáticos. Por ejemplo, la C tiene sus paisajes de España. Paisajes y la estética andaluza, ¿no? La línea C. Eulalia dice que los dibujos de las estaciones se pensaron para un país en que todavía había muchos analfabetos cuando se inauguró. Su diseño fue el mismo que en el de los deportes de la Olimpiada de 1968. Bueno, después muchos otros comentarios felicitándote por la charla. Y ya está, no sé si me quedó alguno en el tintero, por favor abran mis micrófonos y pregunten nomás, pero creo que acá, ya con estos que comenté. Marta dice que pensaba que los nombres de las estaciones son otras dimensiones, otra dimensión comunicativa. Sí, bueno, yo quería decir eso, no, porque me encantó, me encantó la charla que abre como muchas preguntas, ¿no? Como para seguir pensando, porque esta dimensión que vos abordaste, que es de carácter visual, y cómo nos formatea el modo en que estamos pensando el espacio al que alude. Yo pensaba los nombres, abren como una dimensión paralela, que no sé si se toca con esta dimensión que vos analizaste. Yo tengo un relevamiento, por eso estaba como media distraída buscando una libreta, donde un día me fui anotando los nombres de las estaciones de Madrid, del subte de Madrid, porque son increíbles. Las hay poéticas, las musas, las hay misteriosas, Bambú, por ejemplo, o Culebro, no se sabe, de la realeza,
O sea, tienen una dimensión literaria increíble, y no son las únicas, digo, hay estaciones muy aburridas que tienen el nombre de la calle y nada más, pero Elephant and Castle siempre me encantó, o sea, me pareció, no Sí, sé. no, súper interesante porque también, bueno, en Buenos Aires, en los últimos años, existe esta doble toponimia de muchas de las estaciones, donde sin hacer un cambio radical del nombre, se mantiene el nombre tradicional, pero se le van agregando o sea, nuevos nombres que tienen que ver o con eventos, como en el caso de la estación Pasteur, que también se llama AMIA, o Malavia, que se llama Osvaldo Pugliese, que además sobre la superficie hay un monumento, una instalación relativa a Osvaldo Pugliese. O sea, también hay esto que es relativamente nuevo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que muchas estaciones tienen una doble denominación, que combina pasado y presente o dos maneras de mirarlo, mientras que en general, cuando a las calles se le cambia de nombre y se elimina, al menos oficialmente, el nombre antiguo, aunque muchos sigan o sigamos por costumbre llamándolas con el nombre antiguo, y eso revela un poco la edad de cada uno. Sí, sí, en las estaciones de metro en Buenos Aires es muy notable esa convivencia de dos nombres de pasado y presente. Así que gracias, Marta, por el comentario. ¿Puedo intervenir? Claro. No sé quién está hablando. Bueno, felicitaciones, Carla, por la charla que estuvo muy bueno, y dos pequeñas cosas. Primero, me pareció más que adecuado el título. No te El veo, pero título te reconocí. de la charla es fantástico realmente, porque realmente Beck creó un esperanto, un idioma que todos conocen, y a mí me trae una anécdota personal. Yo viví 2 años en Londres, y la primera vez yo vivía cerca de una estación, y la primera vez que entré al subte y agarré uno de esos mapitas, fue absolutamente fácil utilizarlo, ¿no? O sea, era un esperanto, pero un esperanto que todos entendían. Así que realmente fantástico. No, gracias, Charlie. Me gustó pensar ese título, porque hoy nos parece muy normal, muy natural esto, pero si nos situamos históricamente, esto ocurre a principios del siglo XX, y la normativa cartográfica, las convenciones gráficas que llevan a que esto sea habitual, que haya una serie de signos establecidos, homogéneos, es algo que se va a desarrollar recién en los años 60 en la cartografía temática, ¿no? Después de la propuesta de Jacques Bertin y su semiología gráfica. Pero hasta ese momento, la verdad es que convivían diferentes maneras de expresar gráficamente los más variados temas en lo que hoy llamamos cartografía temática. Entonces hoy tal vez resultaría menos llamativa una creación de un lenguaje que sea pretendidamente universal, digo que pretendidamente porque que intente ser universal, con la información mínima, algo que sea fácil de decodificar. Pero en este momento todavía no existía eso, como una lógica cartográfica, ¿no? Y ahí creo que es una de las innovaciones más importantes, porque además está incluyendo una contestación a uno de los principios básicos de la cartografía, que es la escala. Lo que hace Harry Beck, y acá dejé esta imagen porque se puede ver mejor, es crear una nueva escala que es una escala proporcional. No es una escala matemática, sino una escala de percepción. Porque acá vemos en en el centro, ¿no? 4 o 6 minutos, vemos una distancia gráfica razonable que permite que el nombre sea legible. Acá hay 10, acá hay 24. Los segmentos no son todos iguales.
no todos tienen 1 centímetro entre sí, por decir cualquier medida. Estos están más próximos y estos están más alejados, pero tienen una escala propia, una escala que tiene que ver con el dibujo en sí, y no con la geografía o con el espacio del mundo real, digamos, ¿no? Entonces, hay una reinterpretación de un principio cartográfico, que es la escala, donde el referente no es el espacio, no es la distancia entre un punto y otro, sino la distancia proporcional en la economía del espacio que hace el mapa. Entonces ahí también hay una posibilidad de pensar hasta dónde lo que hizo Beck fue incluso mucho más que un esperanto, sino una innovación conceptual y epistemológica que hoy perdura y fue reapropiada con muchos otros sentidos que van más allá incluso de los mapas, ¿no? Sí, y se podría agregar de que esa escala imaginaria, como decís vos, está relacionada a otro espacio imaginario que es el recuadro del mapa. Totalmente, sí. O sea que es muy interesante, una nueva escala, es una nueva forma de empezar una escala. Sí, ese imaginario del mapa, me gustó poner el mapa animado, porque muestra hasta qué punto ese mapa está como si cuando uno retuerce la ropa, como está redibujado, es como de retorcer la ropa a ponerla plana, ¿no? A crear una superficie plana diferente que reestructura las huellas materiales del espacio, o como diría Milton Santos, las rugosidades espaciales, ¿no? Que hay una, no diría que las borra, pero sí que las resignifica. ¿Puedo decir algo? Yo, no sé si me escuchan. Bueno, felicitaciones, Carla, por la charla. ¿Me dicen ¿Cómo? el nombre? Porque yo no veo. Soy yo, Malena. Ah, Vale. Malena, digan sus nombres, porfi, cuando yo no los arranquen. veo. Perdón, Malena. Bueno, felicitaciones, la verdad que la charla me encantó, como muy completa con las imágenes. Yo te quería hacer una pregunta sobre el papel del rol del autor cuando desaparece del mapa, porque suele pensarse que cuando la imagen se estabiliza mucho en la circulación, la imagen cartográfica, quedan las instituciones, pero los autores desaparecen. ¿Y cómo fue ese proceso de borramiento del autor del mapa? Bueno, en realidad, a diferencia de esta cartografía que tanto vos como yo trabajamos juntas, la cartografía topográfica, donde sí hay un borramiento del autor porque pasa a ser una cartografía de Estado, y ahí la institución es mucho más que una oficina del Estado, sino que es el Estado mismo. Acá, claramente el borramiento del autor pasó por negarle el royalty, pagarle lo que correspondía de propiedad intelectual, ¿no? Porque esto es un diseño como podría ser cualquier otro, como un logotipo. Y de hecho, Harry Beck denuncia a la TfL para que le paguen. Originalmente, yo no sé cuál es el precio de hoy, pero originalmente le pagaron $8 por su diseño. Y lo que él exigió después es que ese uso y esa adopción y que pudieran reutilizar su diseño original, él debía recibir su parte, que nunca recibió nada. O sea, recibió el pago original como por la compra del diseño, en un contexto en el que todo esto de la propiedad intelectual todavía era una especie de limbo. Entonces el borramiento fue una estrategia comercial, más bien, en este caso en particular.